Damos gracias al Señor nuevamente esta noche. Estamos ya con el anhelo de estar en su presencia, como hemos comenzado, alabando al Señor y también dando testimonio del mensaje del Evangelio, de la esperanza que se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? Él es el creador de una nueva esperanza para los creyentes, para todos aquellos que hemos puesto en Él nuestra confianza. Amigo, usted ha sido advertido, sigue siendo advertido, sigue siendo usted amonestado con la palabra para que pueda venir al conocimiento de la verdad. Pero usted es únicamente usted quien debe decidir sobre si aceptar a Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Usted va a decir, bueno, pero yo no lo acepto, pero tampoco lo rechaza. Pero es que, amigo, si usted no lo acepta, ya lo está rechazando. Si usted no acepta al Señor, ya lo está rechazando, ¿verdad? Y el hecho de que usted no reciba a Cristo como su Salvador personal, a usted le expone a un peligro eterno. Y es el peligro de la condenación eterna. Vamos nuevamente para leer el versículo que estamos utilizando como la segunda conclusión sobre la persona del Señor Jesús, según la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 8, verso 4. Carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 4, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y el capítulo 7, verso 24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiera el Señor bendecir nuestras vidas con su palabra leída. Bueno, aquí concluye el escritor a la carta a los Hebreos de que el Señor Jesucristo, de acuerdo al sacerdocio arónico, ni siquiera sería sacerdote, porque habían sacerdotes que presentaban sus ofrendas de acuerdo al orden sumo sacerdotal de Aarón, y el Señor no pertenecía a ese orden de Aarón, sino que el Señor pertenecía a otro orden, y ese orden era el orden de Melquisedec. Entonces, cambiado el sacerdocio, era necesario que hubiera cambio también de ley, ¿verdad? Y hemos aprendido que ha habido cambio de ley. Ya aprendimos que el Señor no podía ser sacerdote porque según la carne pertenecía a otra tribu, de la cual habló Moisés tocante a esto, y el Señor pertenecía a otra tribu. Entonces fue necesario cambio de tribu, cambio de sacerdocio, cambio de ley, cambio de pacto y cambio de culto. Hemos estado observando en la noche de ayer que fue necesario cambio de ley, y estamos ya en el nuevo régimen de la ley. ¿Se acuerda? Que es la ley de la libertad, la ley del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hoy vamos a ver que fue necesario cambio de pacto. No voy a ahondar en este cambio de pacto porque lo vamos a ver más explícitamente en el punto 3, en la conclusión número 3, que Cristo es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, pero vamos a revisar este cambio así rápidamente. Hebreos capítulo 7, verso 22. 7:22. Hubo cambio de pacto. Dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El Señor es fiador de un mejor pacto. Otra palabra para referirse a que Él es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces aquí el Señor es mediador de un mejor pacto, ¿sí? De un mejor pacto. Vamos revisando, después vamos a ir explicando. En el capítulo 8 siempre, verso 8, 9 y 10, dice 8, 9 y 10. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire qué interesante. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuándo hizo pacto con ellos? Bueno, el día que los sacó, que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿verdad? Dios llega a Egipto a través de Moisés con grandes prodigios, milagros, grandes portentos ahí en Egipto, y toma a su pueblo de la mano, como el padre que toma a su hijo y lo levanta. Así Dios tomó de la mano al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa, lo sacó de Egipto, porque dice el Señor que Él los tomó de la mano de la tierra de Egipto para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero este día dice que ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No permanecieron. Los israelitas no permanecieron. Poco tiempo caminaron después de que habían salido de la tierra de Egipto, cuando ya estaban cambiando a Dios por otros dioses, ¿verdad? ¿Usted recuerda? Ya, poco tiempo habían caminado cuando Moisés se encuentra en el monte hablando con Dios, recibiendo las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, hecha aquellas 2 tablas que Dios había hecho a Moisés, y Dios y el pueblo se desentrenó. Dijeron a Moisés: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. 40 días había estado Moisés en el monte, y 40 noches allá hablando con Dios. Entonces ellos no permanecieron en su pacto, y Dios se desentendió de ellos. Entonces, pero él dice que da una promesa, por lo cual, texto 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Después de aquellos días, ¿a qué días se estará refiriendo? Después de aquellos días, Dios hará un pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hizo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, y eso será después de aquellos días. ¿A qué días se estará refiriendo? Bueno, se está refiriendo los días más cercanos que el pueblo de Israel va a pasar, son los días de la tribulación, que vendrá sobre la nación de Israel, que será, según Jeremías 37, el llanto de Israel. Días dolorosos para Israel, porque ellos no permanecieron en el pacto de Dios. Es más, actualmente el pueblo de Israel no reconoce, en su mayoría, a Dios como su Dios. No lo reconoce. Hay muchos israelitas que están en la tierra de Israel, pero son ateos, no creen en Dios. Y en esos días, después de aquellos días, cuando la tribulación haya venido sobre la nación, muchos de los israelitas se convertirán, muchos creerán, muchos seguirán a Dios. Entonces Dios hará un pacto con ellos, y dice que ese pacto será un pacto con la casa de Israel, y ese pacto será un pacto en el corazón de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese pacto es un pacto futuro para la nación de Israel, futuro, después de la tribulación que venga sobre este mundo. Leemos en leemos en Mateo, capítulo 26 y verso 28. Evangelio de Mateo, capítulo 26 y verso 28. Dice desde el verso 27: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, hubo cambio de pacto. Para Israel es futuro, pero para la iglesia ya es presente. Miren, ya nosotros hemos entrado en el nuevo pacto, porque según dicen las Escrituras, el viejo pacto está próximo a desaparecer. Ese viejo pacto iba a desaparecer. Capítulo 8, texto 13, siempre de la carta a los Hebreos, 8:13. Dice, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. El viejo pacto ha pasado y se ha dado paso a un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue hecho en la cruz. Con el derramamiento de la sangre de Jesucristo fue hecho el nuevo pacto. Y el Señor tiene su símbolo de ese nuevo pacto. Y esa es su copa. Su sangre en la copa que Él tomó y dio a sus discípulos antes de padecer. Él dijo a sus discípulos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. El nuevo pacto, pero el viejo pacto está próximo a desaparecer. Desapareció. El antiguo pacto está aún en cierta vigencia para la nación de Israel, pero nosotros no entramos en esos pactos porque, según escuchábamos en la carta de los Efesios, estábamos ajenos a los pactos y alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora nosotros hemos entrado en el nuevo pacto, hecha con la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario. 1 Corintios capítulo 11, texto 25 y 26. 1 Corintios capítulo 11, versos 25 al 26 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Este día nosotros hemos recordado al Señor Jesucristo y hemos recordado ese pacto, porque entramos en ese pacto. Y el Señor dice aquí, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hoy hicimos memoria del Señor, pero hicimos memoria de ese pacto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y ahí entramos nosotros en ese pacto, en el nuevo pacto hecho en la cruz del Calvario con la sangre que Él vertió. 1 Corintios capítulo 10, texto 16 y 17. Capítulo 10, versos 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren, qué hermoso aquí el apóstol está explicándonos y dice, la copa de bendición que bendecimos. Pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Respuesta, ¿es la comunión de la sangre de Cristo? Miren, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregúntale. No es o no es. La comunión con la sangre de Cristo. Hemos entrado en comunión con el Padre, hemos entrado en comunión con el Hijo, llamado a la comunión con su amado Hijo. Y esa comunión es una comunión que se celebra siempre que estamos tomando de esta copa, estamos en la comunión. Y lo mismo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claro que es la comunión del cuerpo de Cristo. Cada vez que partimos el pan y comemos de este pan,
estamos participando de la comunión del cuerpo del Señor. No estamos comiendo el cuerpo. El cuerpo lo comimos hace mucho tiempo. ¿Cuándo comimos el cuerpo del Señor Jesucristo, Julito? ¿Cuándo le recibimos? Y fue lo que el Señor dijo en San Juan capítulo 6. A los judíos les dice: si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Decían eso, ¿cómo nos habrá de dar de comer su carne y a beber su sangre? No lo entendían los judíos. Estaban como Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo pensaba que debía entrar en el vientre de su madre. Los judíos pensaban que debían comerse literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Pero era una especie de figura, era una figura. Cuando un creyente recibe a Jesucristo, es como que esté comiendo su carne y es como que esté bebiendo su sangre, porque ha recibido a Jesucristo, que viene a ser parte de su vida. Cristo viene a ser parte de nosotros, le hemos comido. Es que está tratando de decir que Él viene a formar parte unitaria de cada uno de nosotros. Él viene a integrarse en el creyente, lo hemos comido y Él viene a formar parte de nosotros. Ya ese día lo comimos, lo disfrutamos, lo saboreamos y fue tan agradable a nuestra vida, porque Él perdonó nuestros pecados, nos salvó y Él es lo más agradable para nosotros. ¿Es así, hermano? Es lo más agradable para nosotros. Comimos de Él, su carne y su sangre. Pero el primer día de la semana no estábamos comiendo su carne, ni tampoco estamos bebiendo su sangre. No, estamos haciendo memoria. Y tomamos los símbolos, porque el pan es símbolo del cuerpo y la sangre es símbolo, perdón, el vino es símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando usted come pan, no está comiendo el cuerpo, está haciendo memoria. Cuando usted toma la copa, no está tomando la sangre, está haciendo memoria de la sangre del Señor Jesucristo. Porque si nosotros creemos que comemos el cuerpo y tomamos la sangre, entonces caemos en la práctica de aquellos que dicen que el pan se convierte en el verdadero cuerpo y la sangre, el vino, en la verdadera sangre. Y a eso le llaman la transustanciación. Pero eso no es cierto. Ningún milagro ocurre de que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Eso no es cierto? No, eso fue real cuando el Señor murió. Él entregó su cuerpo y derramó su sangre, ¿verdad? Y ahora nosotros hacemos memoria tomando los símbolos, el pan y la copa. Vamos a dar. Entonces hubo cambio de pacto. Nosotros hemos entrado en ese pacto, pero también hubo necesidad de cambio de culto. Cambio de culto. ¿A qué se refiere en las Escrituras cuando dice que se celebraba culto? Culto es una palabra que representa, dice, el culto se refiere a todo el servicio que se realizaba en el templo. Todo el servicio que se realizaba en el templo, ya sea en calidad de ceremonias, ritos, días de fiesta solemnes, lunas nuevas, formas de alabar, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, todo eso tiene que ver con el culto que los israelitas presentaban. Repito, el culto que ellos celebraban a Dios se refería al servicio que realizaban en el templo, ya sea en calidad de ceremonias, ritos, días, fiestas solemnes, lunas nuevas, formas de alabar, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, etcétera, etcétera. Todo ese servicio ceremonial de los israelitas era este. Ese era el culto que ellos presentaban delante de Dios. Y es lo que vamos a tratar de ver. ¿A qué se refería ese culto? Hebreos capítulo 9, texto 1. Hebreos capítulo 9, verso 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto,
y un santuario terrenal. Mire, el primer pacto, cuando dice primer pacto, aquí se refiere al pacto antiguo, a la ley. Mire, la ley con todas sus ceremonias. Ese es el pacto antiguo, la ley con todos sus ritos, ceremonias, días de fiestas solemnes, luna nueva. Ese era el pacto antiguo, la ley. Y aquí dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y seguimos leyendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí estaban las tablas del pacto. Bueno, el culto tenía como base fundamental el tabernáculo. Y en el tabernáculo era el lugar donde los israelitas iban a presentar su culto, su ceremonia, ¿verdad? Sus alabanzas, presentaban sus sacrificios. Y esa era parte del culto. En el capítulo 9, texto 6, siempre de Hebreos dice, y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Miren, en la primera parte, estas cosas dispuestas así, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. ¿Quiénes eran los sacerdotes que entraban continuamente para cumplir con los oficios del culto? ¿Quiénes eran? A ver. Los hijos de Aarón, descendientes de Aarón. Miren, no podía entrar un levita, podía haber nacido levita, pero si no era descendiente de Aarón, no era sacerdote. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón. De ahí la tribu de Leví estaba dividida en tres grupos, descendientes de tres hijos de Leví, ¿verdad? Que eran Merari, que eran Gerson y el otro era Coat. Y de Coat nace Aarón y Moisés. Y nace Aarón y Moisés. Pero de Coat solo se les da el servicio del sumo sacerdote a Aarón y los descendientes de Aarón. Y ahí los demás, aunque fueran de la tribu de Coat, eran parte del pueblo levita, que servían para llevar a cabo todo el ceremonial de sacrificios, degollar los corderos, los machos cabrillos, los bueyes, las vacas, todo eso. Ellos estaban al servicio de los sacerdotes, descendientes de Aarón. Y los sacerdotes venían y presentaban este culto, cumplían con el oficio de presentarse en la primera parte del tabernáculo. La primera parte del tabernáculo era el lugar santo. Miren, era el lugar santo. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, que para el tiempo de Salomón hubieron ya más mesas, habían más mesas. Pero en el tabernáculo solo estaba la mesa, era en término singular, una mesa. Y en la mesa se ponían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, los panes de la proposición. En algún momento vamos a explicar los panes de la proposición. He estado sacando eso, qué significan los panes de la proposición. Pero allí estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro y estaba, antes de entrar al lugar santísimo, el altar del incienso, ¿verdad? Allí estaba, antes de entrar, atrás de la cortina, antes del lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso. Y allá, antes de entrar, afuera de la cortina del lugar santísimo, se encontraba la fuente de bronce, que era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo para presentar este culto. Bueno, una idea, ya ustedes lo han venido escuchando muchas veces. En capítulo 9 y texto 9, siempre del libro de la carta de los Hebreos, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Todos esos sacrificios, todas esas ceremonias que se presentaban, no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Practicaban ese culto los israelitas, presentaban sus sacrificios, sus holocaustos, sus oblaciones, presentaban sacrificios de paz, sacrificios por la culpa, por el pecado, pero todo eso no podía quitar la mala conciencia, no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia los que practicaban ese culto. Bien, será necesario que hubiera cambio de culto, porque ese culto no podía tranquilizar la conciencia. Siempre continuaban ellos sintiendo el peso del pecado, no podían tranquilizar la conciencia. En capítulo 10 y texto 2, desde el 1 hasta el 2 de la carta de los Hebreos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no es así. La ley dice aquí claramente, era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y nunca pudo ni puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todo israelita que traía un corderito, que traía un macho cabrillo, todo israelita que era tan pobre que no tenía para cordero, traía una tortolita, ¿verdad? O dos palomillos, uno para el sacrificio y el otro para el holocausto, y esto era presentado. Pero dice que no podían hacer perfectos a los que se acercaban. No lo podían hacer. Entonces, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Y hermanos, esto es lo importante. Cuando el Señor Jesucristo apareció, ya cesó. Se dejó de ofrecer. Y aunque los israelitas hayan continuado, pero delante del cielo, cesó. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Él sí pudo quitarnos la mala conciencia. Él sí pudo hacernos perfectos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Y la ley no podía, con ese culto no podía, entonces tenía que haber cambio de culto. Mire, la carta de los Romanos, en capítulo 9, texto 4. Romanos 9, 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quién son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, los israelitas, ellos fueron, ¿cómo se llama? Beneficiados, porque ellos eran la adopción, era la gloria, el pacto, era la promulgación de la ley, el culto, todo el ceremonial que se hacía, y también la promesa. Pero, ¿de quién son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo? Todo esto quedó afuera. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto quedó eliminado, porque vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas. Hermanos, hubo cambio de culto. Con la persona del Señor Jesucristo el culto cambió. Y la misma carta de los Hebreos se encarga de ver cuál es el culto que ahora los creyentes tenemos que presentar. ¿Cuál es el culto de los creyentes? Vamos allá a la carta de los Hebreos capítulo 13. ¿Cuál es ese culto que los creyentes debemos presentar? Capítulo 13, verso 1 y 3. Al 3.
El primer culto del creyente, mire, Hebreos 13:1 al 3 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, os quedaron allí, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hermanos, el primer culto aquí es una vida de servicio a los santos, el amor fraternal. Permanente, el amor fraternal. Es un servicio a los santos. ¿Será un servicio amar a los santos? Sí. El amor fraternal, ¿sí? Es un servicio a los santos. Este es un culto. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, quedaron ángeles. La hospitalidad, culto de los creyentes en la vida cotidiana. ¿Qué más? Que el creyente se acuerde de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Los presos, todo tipo de presos. Bueno, pienso que aquí la palabra preso está resaltando a los hermanos que por la causa del Señor se encontraban presos, sufriendo por la causa de Cristo y se encontraban presos. ¿Qué sentiríamos nosotros si un hermano de aquí fuera llevado preso por predicar el Evangelio, por ser creyente? No ha llegado a nosotros, pero de repente podría llegar. ¿Qué haríamos por ese hermano preso? Bueno, ¿no está preso allí? No, nos acordaríamos, le aseguro que nos acordaríamos, como si nosotros también estuviéramos presos. Pero hay hermanos presos, hermanos fuera de aquí de Honduras, por causa del Señor, en los países islámicos, por ejemplo, ¿verdad? En países donde es prohibido predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer para acordarnos de ellos? Es que hay que orar por ellos, hay que orar por nuestros hermanos, ¿verdad? En Pakistán, en Afganistán, en Turquía, hermanos presos, en todos esos países que son musulmanes, hay que estar orando por ellos, acordándonos. Y ese es el punto de creyente. Otro punto, texto 4 del capítulo 13. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es nuestro culto ayer, no? Según ese capítulo, ¿cuál será nuestro culto ayer? Esa es una vida santa, pero una vida santa en el matrimonio. Mire, con relación al matrimonio, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Aquí no es que bueno, ya los tiempos han cambiado, si alguien quiere vivir así junto con su pareja para conocer si se van a entender o no se van a entender, pues está bien. No. La Biblia todavía continúa diciendo que este culto que nosotros debemos, en el nuevo culto, este creyente debe honrar al Señor en su vida matrimonial. Debe honrarlo. Me alegra mucho por la decisión que Dani ha tomado y su compañera, ¿verdad? De honrar al Señor, se dieron cuenta que estaban equivocados y ahora han decidido hacer las cosas bien. Han decidido. Y aquí dice: honroso sea en todo el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. ¿Qué será el hecho sin mancilla? El hecho sin mancilla. ¿Correcto? Bueno, que vaya a manchar. ¿Qué será el hecho sin mancilla en Israel? Hermano Orlando, leche sin mancilla. Leche, dice aquí, leche, no hecho, sino el leche. ¿Qué es un leche? Su cama. Es un lugar donde duerme, ¿verdad? Dice aquí: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿verdad? ¿Sí? No tiene que ser, bonito. Lecho sin mancilla. Exactamente, mire.
que la persona que usted va a llevar a su cama es con quien usted va a contraer matrimonio. No es que va a llevar a esta persona antes de tiempo a su cama, sin haber contraído matrimonio. Es lo que está diciendo. Su lecho, su cama, debe ser usada por la persona con que usted se casó, contrajo matrimonio. Eso es lo que está diciendo. No antes, es dentro del matrimonio. Ese lecho es un lecho santo que debe ser honrado con personas que se han unido en matrimonio. Entonces, nosotros tenemos el matrimonio y el derecho financiero. Pero, no te a los fornicarios, eso es lo que mantiene el hecho. A los fornicarios y adultos, los juzgará Dios. Dios va a juzgar a esto. Vamos. Más. Otra forma de culto que los creyentes tenemos, capítulo 3, textos 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué es el otro culto aquí? Aquí hay otro culto que nosotros los creyentes tenemos que practicar en nuestra vida cotidiana. ¿Sabe cuál es este culto? El equilibrio en cuanto a lo material. ¿Bien? El equilibrio en cuanto a lo material. Dice aquí: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Debemos trabajar los creyentes? Sí, tenemos que trabajar. Pero no debemos caer en el pecado de la codicia. ¿Bien? No debemos caer en el pecado de la codicia. Lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, dice en el texto 9: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Un creyente que no está contento con lo que tiene. Con lo que tiene, ¿verdad? Mire, ¿para qué trabajamos? Yo le pregunto, ¿para qué trabajamos? Para sobrevivir, para nuestro sustento. Es para tener lo que necesitamos y también para ayudar a otros. Porque si usted trabaja y trabaja solo para los demás, no para mí. A mí nadie me ayuda. Yo soy el que trabaja, mire, de solo a solo yo soy el que trabaja. Y usted ve la calamidad de los demás. Puede, usted tiene dinero. Usted no me ayuda, que trabajé. No. El Señor le está dando a usted, pero se lo va a quitar. ¿Se lo va a quitar? Me gusta mucho un pensamiento que dijo alguien. Cuando el creyente le niega al pobre lo que le pueda dar, el médico está listo para quitarlo. El médico. Allá van a quedar montones de dinero en los médicos. Porque no está la bendición. Tenemos que ser equilibrados en a quién vamos a ayudar, por supuesto. Pero sí hay personas que necesitan, especialmente la familia de la fe, especialmente la familia de la fe. Y en eso tenemos que tener un corazón amplio para nuestros hermanos. Bueno, el equilibrio en cuanto a lo material. Sean nuestras costumbres en avaricia contentos con los demás ahora. Porque Él dijo: no te dejaré. ¿Quién nos haya batido de comida? Ese es el Señor. Por mucho esfuerzo que haga. Ni te desampararé. ¿Quién nos protege? A nosotros y lo que tenemos es Dios. Si Él no nos protege, dice el salmista, que si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice que si Jehová no guardara esa ciudad, en vano velan la guardia. Y por demás es que vayáis temprano a trabajar y os acostéis tarde. Trabaje y pone un guardia aquí, otro guardia allá y mire, asegurando porque tiene tanto. Sí. Pero si el Señor no lo quiere, de nada, todo se va a perder. Texto 7. Otro punto ahí. Dice: acordaos de vuestros pastores, porque os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Cuál es el culto ahí, hermano?
Nota el versículo, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Primer punto. Aquí es que los creyentes debemos imitar a los pastores de acuerdo a las enseñanzas que os hablaron la palabra. Segundo, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, es imitar su fe. Entonces aquí tenemos que seguir el ejemplo de la enseñanza y el ejemplo de la conducta de los pastores ancianos. Los ancianos de la iglesia no han sido puestos solamente para que ellos vivan la vida como creyentes. Los ancianos han sido puestos en la iglesia para marcar el ejemplo que el resto de la iglesia va a seguir. En la enseñanza y en la conducta, en la vida. Considerar cuál ha sido su conducta y el resultado de su conducta e imitar su fe. No es que el resto de la congregación va a decir, bueno, él tiene razón porque es anciano, tiene que ser. No, aquí está mandando a la iglesia. Aquí hay un culto que la iglesia debe seguir, debe cumplir. La iglesia debe seguir la enseñanza de sus pastores, de acuerdo a la palabra. Y segundo, debe imitar el resultado de su fe. Yo recuerdo hace muchos años que alguien decía así, no, pero es que para vivir como el hermano la vive, nadie puede. Nadie puede. No, se equivoca, sí se puede. Pues nosotros también seguimos ejemplos. Como predicaba un hermano una vez, debemos estar convencidos de que seguimos huellas, pero dejamos huellas. Vamos siguiendo las huellas de otros, pero otros van siguiendo las huellas de Dios. El ejemplo. Ese es el ejemplo. Y ese es el fruto. No es que te va a decir, como yo quiero ser como el hermano David, hasta el pelo parado, que tiene que... No, ahí se equivocó. No es así. Es la conducta. Quiero ser como el hermano Alejandro, que quiero ser hasta peor. No es eso. Es la conducta. La palabra y la conducta son dos cosas que van en la vida del pastor: la enseñanza y la vida, la conducta. Imitar su fe. Bueno, tiempos ahí, hermanos, y en otra ocasión vamos a continuar viendo. Que el Señor nos bendiga.